Gracias. Bueno, es complejo esto porque la mayoría de los que están aquí, excepto Eduardo, eh, no estuvieron en las clases pasadas, así que la idea es que las cuatro últimas clases las revisen. Igual Angie las vio grabadas, porque ahí se pueden hacer panorama completo, porque ahora vamos a hacer un pequeñísimo resumen, porque vamos a dar muchos temas a lo mejor por pasados, pero Ujú, haciendo una reflexión final. Ya, el proceso, voy a tratar de ser bien simple porque una persona me dijo que, bueno, acá hay de todo en el entendimiento, pero a veces el tema se torna un poco complejo. Yo he pegado videos de personas que manejan esta temática al revés y al derecho con mucha información y profundidad, como Andrea Bernabé, ya, esta argentina que habla de este proceso de tercera dimensión a quinta dimensión y muchas otras cosas más. Pero obviamente que ella tiene mucha información y hay gente que queda un poco colgada. Y la intención aquí en este pequeño grupo también es hacer un feedback a un nivel bastante sencillo para ir introduciéndonos en estos temas, de menos a más. Se habla, yo creo que lo han escuchado muchas veces, que estamos pasando de la tercera dimensión a la quinta dimensión. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que es totalmente un proceso temporal, así como del reloj, de el tiempo supeditado a Cronos, no. Sí está obviamente implícito eso porque nosotros vivimos y percibimos el tiempo de esa manera, lineal, pasado, presente, futuro. Pero aquí hay un proceso de conciencia y un proceso de eventos y un proceso de evolución de la conciencia. Y ese, y por lo mismo, ya pasar de un estado a otro, incluso también de una era a otra, no es algo meramente de tiempo lineal, sino que es un proceso individual, un proceso de conciencia. Y ahí se pone todo relativo, porque hay algunos seres que ya ese traspaso o ese salto cuántico o esa transición ya la hicieron, ya están en la quinta dimensión. Hay seres que ya están en percepción, en paradigma, en conciencia de quinta dimensión. Hay algunos, la mayoría, que sigue en tercera dimensión. ¿Qué significa eso? Un estado de conciencia, una percepción, la forma en que cada uno observa y administra la realidad. Por eso hay que, el que quiera ya ir de manera sincrónica con esta evolución de la conciencia, tiene que hacer un trabajo interno, un trabajo individual para ir adquiriendo ese nivel de conciencia de quinta dimensión. Y nivel de conciencia tampoco es que uno tenga pensamientos de acuerdo a ese parámetro, porque ese es el pensamiento. Los niveles de conciencia son pensamiento, emociones, acciones, coherencia, estilo de vida, la condición con que funciona su biología, la energía de su organismo, el, el estado vibratorio energético ya de cada ser. Entonces, ese es la conciencia plena
que puede tener una persona. La conciencia real y verdadera se mide de esa manera en una persona, se mide ya con su energía, su vibración, sus pensamientos, sus creencias, sus paradigmas, sus acciones, así. Y bueno, acá estamos dejando ya la era de Piscis, estamos en una transición de Piscis a Acuario, estamos en un Kali Yuga, el Kali Yuga es la época oscura, pasando a una era dorada de luz, por eso que estamos en amanecer cósmico que comenzó en el año 2012, pero el amanecer todavía tiene penumbra. No estamos, se puede decir, a mediodía, a pleno sol, a plena luz. Faltan muchos años para eso. Por eso es que hay unas personas que están hablando, hoy estamos en pleno Kali Yuga. Sí, hay unos seres que están padeciendo mucho Kali Yuga, que es la época oscura, el final de ese Kali Yuga, que se dice que es el último coletazo de la serpiente, pero hay otras personas que no están viviendo ese proceso. Están en un, cada vez co-creando un estado de conciencia superior, están autorrealizándose, están adquiriendo ese estado de conciencia de mayor armonía, de mayor manifestación, y están manifestando algo de acuerdo a una misión de alma. Así que aquí hay varias realidades distintas. Es como que muchas personas están viviendo distintos universos, vidas paralelas. Así que cuando de repente alguien generaliza y dice, oye, el mundo está súper mal, hay una crisis, así hablan en general, no, el mundo no es para todos igual. Lo que sí hay que entender que la mayoría sí vive una realidad colectiva más o menos semejante, porque entendamos que veamos la realidad como una pirámide también, que los que están en un grado más evolutivo, los que son punta de lanza de una nueva, Miguel, esperamos un momento, de una nueva humanidad, siempre son pocos y hacia abajo, hacia la masa, ya se generaliza y como dice la palabra, la masa vive estados más densos y más atrasados. Sí, dime. que te quería preguntar, eso que tú acabas de decir, que claro, todos vivimos diferentes realidades, pero también hay una realidad colectiva y también como la vivamos cada uno es que hace nuestra propia realidad. O sea, por ejemplo, ante un hecho de violencia, va a depender cómo yo lo viva ese hecho, que me va a poner en un estado distinto. ¿Algo así? Claro, O por ejemplo, si miramos la guerra, cómo yo claro, vivo ese hecho que ocurre, pero va a depender cómo yo lo vea. Ese es mi estado de conciencia. va a depender de cómo tú lo vivas y cómo lo percibas, Pregunta. y cómo Ajá. lo percibas, Ah, ¿ya? Pero tu ujú, percepción, o sea, tu estado de conciencia igual va a determinar ciertos sucesos en tu vida. Porque de repente ujú, dicen, hay guerra en nuestros países y hay gente que muere horriblemente y hay unos ujú. que nunca mueren. Sí, Y sí, hay sí. países que van en guerra y hay seres intocables que nunca les toca nada. Entonces ahí hay bastante realidad, ¿ya? Pero claro que aquí la relatividad sí, si nos empezamos a escudriñar bastante ejemplos y experiencias, claro que vamos a entrar en una serie de matices. Lo importante es que ese estado de conciencia, ese grado evolutivo que tiene que ver con eso, determina y puede decir que te hace vivir una realidad individual. Ya hay ciertos sucesos externos que inevitablemente nosotros los vamos a vivir, pero el cómo se viva hace una gran diferencia. Incluso, mira, mira, aquí entramos al tiro un paradigma de tercera dimensión. La tercera dimensión
percibe con ciertos paradigmas la realidad. Cuerpo físico. Ya, somos un cuerpo físico. Por ende, todo lo que nos ocurre nuestro cuerpo físico es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Y eso es súper importante y determinante casi en un 100%. O sea, si yo en un suceso fallezco, quiere decir que me fue muy mal en ese proceso. Pero en quinta dimensión no es así. Quinta dimensión ya tiene que ver con la trascendencia, ya tiene que ver con una conciencia espiritual. Ya estamos conectados y estamos en cierto contacto con nuestro yo interno. Percibimos el alma y el ser y ya no estamos 100% identificados con un cuerpo. Por eso, si en este proceso externo que estamos viviendo como planeta yo fallezco, no es grave, no se acaba nada. Incluso puede ser el comienzo necesario que mi ser determinó, ¿ya? Porque a lo mejor tengo que acelerar un proceso en el otro plano, con conciencia plena del otro plano. Por eso que, bueno, Jesús en uno de sus dichos dice, no busquéis salvar el cuerpo, más busca salvar el alma. O sea, en ese proceso estamos, en la salvación del alma. ¿Qué significa salvar el alma? Salvar la energía, no perder el alma, porque hay muchas condiciones actuales de vida donde sí se extravía el alma. Ya, por ejemplo, una persona que está totalmente adicta a la era digital, conectado, ya y perdido en la tecnología, sí, en cierto modo, su alma está atrapada, su alma está mucho más condicionada, ya, que una persona que no tiene esa adicción. Y podríamos meternos en otros temas mucho más profundos y más densos como las vacunas, ¿ya? O todo lo que ingerimos de metales pesados, toda la red tecnológica, quin- quin- eh, 5G, ya todas esas cosas interfieren en nuestra alma, ¿ya? Secuestran nuestra alma, nos hacen vibrar en un estado absolutamente inferior, denso, nos enferman, ya no nos transmiten información, nos neuromodulan. Hay una neuromodulación, hay toda una cosa que incluso tiene que ver con controles, podríamos llamarle externos. Así que, como dijo Jesús que hablaba del alma, nosotros tenemos que entenderlo como nuestro grado de independencia, nuestro grado de autoconciencia, nuestro grado de pensamiento crítico, nuestro grado de coherencia, nuestro grado de entendimiento, nuestro grado de ser un ser soberano. Todo eso es alma, manifestación de nuestra alma. Nuestro grado de salud, de cómo mantenemos nuestro cuerpo físico, de vitalidad, todo eso. Entonces, eso es el proceso. El proceso de tercera dimensión a quinta dimensión tiene que ver con adquirir y conquistar un grado de conciencia superior. En las clases vimos muchos tips o vimos muchos puntos que son esenciales. El cuerpo físico sí hay que hacer un trabajo ahí de condición para acondicionarlo para este cambio vibratorio, porque con el cuerpo físico deteriorado o mal alimentado o intoxicado o parasitado es bien difícil, porque el cuerpo físico es como la máquina, como el el hardware, como la radio, ¿ya? Que necesita estar en muy buenas condiciones para poder tener una antena
y tener una vibración X para poder sintonizar con esa nueva frecuencia. Ya, ese es el cuerpo físico, después vienen las emociones, el mundo emocional también hay que hacer un gran trabajo de limpieza, de transmutación, de hacerse cargo de traumas, de miedos heredados, trabajar con todo eso que viene del árbol genealógico, o sea, en el fondo tener conciencia de muchos aspectos muy importantes que nos mantienen en una frecuencia y en una vibración que no va acorde con esa nueva humanidad de quinta dimensión, porque hay una nueva energía, hay una vibración X, hay paradigmas diferentes, hay una conciencia distinta. Ya, entonces no podemos seguir con los mismos esquemas, los mismos modelos, los mismos programas, los mismos condicionamientos y el mismo estado de salud, etcétera. Sino que esto es una evolución, un trabajo. En la parte mental también. Ya hay que adquirir esas nuevas creencias. Pongámosle creencia, pero en el fondo la era de Acuario trae convicción, trae conocimiento, no creencia. La era de Piscis es yo creo. Ahí estaban los maestros que en los círculos espirituales hacían votos de obediencia porque las condiciones estaban dadas para eso. Habían grupos herméticos, ¿ya? Entonces, todos tenían intermediarios, todos tenían maestros y los discípulos depositaban su confianza. Pero Acuario es la era del conocimiento, del yo sé, y entonces para poder ya sacar el boleto para llegar a Acuario, porque para ingresar a la era de Acuario hay que sacar un boleto. Uno no se queda sentado ahí esperando que pase el tiempo y después dice, bueno, voy a reencarnar en Acuario. No, se ingresa por mérito. ¿Ya? Entonces, como es la era del conocimiento, que ya se está viviendo, se está experimentando ya, porque ahora todo el conocimiento esencial está a un clic de distancia. Usted métase en YouTube, se está hablando del demiurgo, se está hablando de la Matrix, se está hablando del mundo ilusorio, se está hablando de los verdaderos evangelios, de los verdaderos significados de tantas cosas que antes no se tenía idea, incluso de la historia oculta, porque la historia que nosotros hemos recibido en la educación es una historia totalmente parcial, incluso inventada y que beneficiaba a ciertos intereses nomás. No es la verdadera historia con todos sus matices. Entonces, ahora en la era de Acuario que trae el conocimiento, el saber, es para que nosotros adquiramos ese verdadero conocimiento y tengamos ya el autoconocimiento. Pero aquí no es un conocimiento externo nomás que nosotros lo adquirimos por fuera y lo comprendemos, sino que luego viene la conexión con el yo soy, con el ser. Y ahí el ser procesa y te entrega realmente sabiduría, lucidez y te entrega un filtro para poder procesar todo lo que estás recibiendo. Porque hay personas que ante una noticia, ante una información, ante un suceso, ya adquieren lo que se le está transmitiendo de una manera distinta a otros, porque eso tiene que ver con su nivel de conciencia. Bueno, eso todo se tiene que acrecentar en contacto con nuestro yo interno, porque por ahí es el puente, ¿ya? Ese es como el pasadizo a dimensiones superiores, primero es por el yo.
Y yo digo el yo soy, pero después viene el yo superior. Y después vienen otras manifestaciones de ese yo. ¿Ya? Entonces, ese yo es el que administra de una manera mucho más consciente, con sabiduría y con una información que está en nuestros genes, pero que está totalmente ahí, en la mayoría de los casos, dormida. Hay que despertar esa genética interna para que toda la información que está en nuestra alma, que está contenida en nuestra alma, se despierte y nosotros podamos ser seres, como digo, soberanos y manejados por nuestros propios recuerdos álmicos y por nuestro propio conocimiento y propia sabiduría. Por ejemplo, en nuestro ADN está de qué constelación venimos, en qué otros planetas hemos existido, por qué llegamos acá a este planeta Tierra a vivir un proceso, el inicio del plan divino, por qué existe el bien y el mal, todo eso está contenido en nuestro ser. Y para adquirir ese conocimiento directo, tenemos que hacer esa conexión y despertar esa genética, esa información. Y ese conocimiento obviamente que es mucho más valedero, más potente, más genuino que el que ahora en este momento recibimos desde afuera, desde libros, desde videos, desde personajes, de noticias, etcétera. Conocimiento directo, eso se le llama gnosis. La gnosis, los gnósticos siempre buscaban despertar el autoconocimiento. Y recordemos que Jesús era gnóstico, no era católico, no era evangélico, nada de eso, sino que sus parámetros de conciencia, de espiritualidad, están ya tipificados genuinamente como gnósticos, porque Jesús hablaba de que el reino de los cielos estaba dentro de uno mismo. Y para conectarse, comunicarse con ese reino de los cielos y activarlo, no era necesario ningún intermediario, ni institución, ni iglesia, ni nada por el estilo, sino que en secreto, en su habitación y en silencio, uno podía hacer esa conexión. Y eso es gnosis, ¿ya? Entonces, ahora voy a compartir el PowerPoint para finalizar este tema, aunque siempre vamos a estar con temáticas similares. Compartir. Miren, voy a hacer desde el inicio características de la tercera dimensión. No me voy a detener aquí, sino que les voy a hacer una muestra. La tercera dimensión trabaja en la dualidad. Estamos totalmente ahí condicionados por una percepción de dualidad y esa dualidad va desapareciendo con estados de conciencia mucho más expandido, más amplio y también para poder entender estados de conciencia superior. Se acaba la ilusión de la separación, se percibe la conexión, porque el ego en este momento es un ego de tercera dimensión y la tercera dimensión percibe todo separado. Todos nosotros estamos separados, ¿ya? Y por eso que cada uno ahí lucha por su supervivencia, por su bienestar, por su desarrollo y se rasca con sus propias uñas, ¿ya? Y no tiene mucha conciencia de que todo lo que le hace a otro se lo hace a sí mismo, que si le da algo a otro se lo está dando a sí mismo también, que existe la ley de reciprocidad, la ley de causa y efecto. Bueno, no hay mucha conciencia en general de todo eso. Se pueden tener parámetros intelectuales, creencias, pero no se vive social ni individualmente de esa manera. Son como creencias, ideales espirituales de gente buena, ¿ya?
no realmente cómo se vive, cómo se percibe la realidad. Eso en tercera dimensión, dualidad, bien versus mal, juicio, interpretación, ilusión de separación. En tercera dimensión se percibe el tiempo como lineal, pasado, presente y futuro, sin entender y sin percibir el tiempo como es en realidad, que el tiempo es relativo y el tiempo también es un eterno presente y también ahí el concepto superior es que es trascendente, no es lineal. En la tercera dimensión también estamos condicionados por la alta densidad y la materia, todo es pesado, todo requiere esfuerzo, tiempo, sacrificio, constancia, repetición para ir moviendo ya nuestros propósitos. La tercera dimensión también ultra condicionada por la causa y efecto. Yo hago algo ahora y en el futuro viene un efecto. Ensayo y error. Bueno, aquí habla del flash solar que tiene que ver con estas energías que están siendo recibidas planetariamente y también nosotros como organismos vivos y son energías que si no somos capaces de armonizar y de saber administrar, nos pueden traer muchos síntomas de conflictivos, síntomas también que atentan contra la salud. Miren, los casos más graves de repente los ACV, estos, estos accidentes cerebrovasculares que están ocurriendo también tienen que ver con que muchas energías, estos flashes solares, esta llamarada solar, esta energía y el aceleramiento de la frecuencia Schumann, todo eso mucha gente no lo está procesando bien. Además que hay una energía distorsionada que viene por otros medios, pero también tiene que ver con algo cósmico, ¿ya? Y esa energía también que está llegando nos da mayor potencial para manifestar, para co-crear. Por eso que hay tanta guerra, tanto conflicto y hay situaciones muy dramáticas porque la gente está pensando, está sintiendo y está manifestando una realidad. Entonces, si hay tanta odiosidad, polarización, fanatismo, ideología de todo tipo, bueno, eso se manifiesta más fuerte y más rápido. Antes no era así, había poca energía para manifestar realidades. Ahora cae, pero así como una tormenta de energía. Por eso que la gente que está trabajando ya en forma coherente, con mucho conocimiento correcto, para poder manifestar una realidad X, individual y colectiva, tiene muchas más herramientas ahora que antes. Hay más luz, hay más energía, hay más materia prima. Si una persona se conduce súper bien, puede sanar su cuerpo, puede sanar una enfermedad, se puede liberar de un cáncer. ¿Por qué no se hace? Porque la persona a lo mejor está co-creando ese cáncer de una manera inconsciente. Bueno, estos son ciertos parámetros, ya que es bueno ir viendo la diferencia entre la tercera dimensión y la quinta. Aquí hay un análisis comparativo. El motor principal de la tercera dimensión es miedo y supervivencia. Miren, a pesar de todo, todo lo que hemos avanzado en tecnología y en conocimiento, etcétera, 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 ya la emocionalidad y muchos procesos que estamos viviendo, y siempre hago esa referencia interna y externa, es de miedo y supervivencia. Todavía como humanidad estamos
muy pegado a la supervivencia, eso debe haber sido hace muchos años, tema superado. Deberíamos estar en la creatividad, en el disfrute. Imagínense que ahora hay mucha gente aterrada porque se van a perder miles de trabajos porque viene la inteligencia artificial, la robótica. Y eso es verdad. Va a haber mucha cesantía, carencia, hambre, ya porque la tecnología va a reemplazar la mano de obra del ser humano. Y mucha gente dice que eso es terrible, pero yo les puedo decir, ¿acaso el ser humano viene a trabajar 10 horas? O sea, nosotros llegamos a este planeta a trabajar de cajero, 10 horas en una caja en un supermercado, a estar en una fábrica atornillando y desatornillando algo 10 horas para poder sobrevivir. No, el ser humano no vino a eso. Entonces, si bien es cierto, es terrible, tiene otro punto de vista. Las máquinas deberían hacerse cargo de todo eso. El ser humano está para otra cosa. El ser humano está para disfrutar, el ser humano está para reflexionar, el ser humano está para adquirir conciencia y para trascender. ¿Ya? ¿Por qué es terrible que llegue la tecnología y reemplace al ser humano? Porque estamos tan atrasados en esos conceptos, en esos parámetros, y eso es tercera dimensión. En la quinta dimensión no van a haber obreros en fábricas todo el día, no van a haber ese tipo de esclavitud, no. La vida va a estar para otras cosas. Miguel, ¿Sí? una consulta. Todo esto, miedo, la supervivencia, tiene que ver con la comodidad de la tecnología porque se ha dado todo cómodamente y eso ha bloqueado la mente de la persona, del ser humano. Entonces, yo creo, yo pienso, yo estoy convencida de que nosotros nos bloqueamos nosotros solo porque no estamos acostumbrados a la comodidad, la sobrevivencia de plantar el alimento, de plantar nuestras propias verduras. Imagínate ver, yo trabajo en la feria, ver cuánta fruta, verduras se botan y nadie la aprovecha. Entonces, yo creo que ese es el más miedo de de perder la comodidad. Aparte que estamos sometidos a la soberbia, al rencor, al no Es que, perdón. mira, yo creo que eso de que cada uno plante ¿Mm? su propio alimento no es ninguna solución, porque a nivel ¿Ya? global deberían existir lugares donde se plante todo orgánicamente y poder sustentar a todas las personas, porque no todos van a tener que tener un huerto para eso. Eso es como volver a un estado rústico, y aquí no ¿Ya? estamos hablando de eso. En las grandes Sí. civilizaciones superiores, no todos tienen su chacrita, su animalito. Esos son recursos alternativos ante la contaminación y todo el control que se hace con los alimentos. Ya los alimentos procesados son artificiales y son dañinos. Entonces, Claro. hay gente que está usando estos recursos de volver como a vivir en el campo, en la tierra, son soluciones alternativas para poder tener un mejor sistema de vida. Pero no es la evolución de la civilización a futuro. No, A futuro, eso van a haber lugares donde se va a cosechar y se va a producir alimentación, incluso dicen que van a hacer algas marinas, ya la mayor cantidad, y no quiere decir que todos van a tener que ahí suministrarse su alimento, no, ya. Ahora, claro que la comodidad, esos son matices dentro de este gran proceso. A lo que yo estoy diciendo es que ese terror de quedar sin trabajo, claro que tiene que ver con la supervivencia, pero también hay que entender que el sentido de la vida no es para estar esclavizados 10 horas haciendo un trabajo mecánico como seres humanos que somos. Tenemos un potencial, tenemos 7 chakras, tenemos la facultad a lo mejor de cada uno. Miren, voy a irme en una idea
estratosféricas. Todos nosotros tenemos el potencial de cristificarnos, de ser un Cristo. Entonces no vinimos acá ya a dormirnos en un trabajo autómata y esclavizante por 11 horas diarias para tener un mes de vacaciones y disfrutar algunas veces con nuestros seres queridos. Entonces, estas crisis que traen mucho dolor y mucho sufrimiento y también tienen que ver con ese paso evolutivo. O sea, es como un parto. El parto se sufre, hay dolor y todo, pero después se nace algo nuevo. ¿Ya? La civilización actual va a caer en ruinas, así como la Atlántida, como Grecia, como los egipcios. Ya, esto va a quedar todo, van a quedar cuatro palos parados. Imagínense que las construcciones en las ciudades son cuadrados. Ya, los cuadrados energéticamente son pésimos. Pésimo para la energía, pésimo para la salud, pésimo para conectarnos con planos de conciencia superior. No, los cuadrados nos dejan ahí en un nivel energético estático, denso, inmóvil. Entonces eso tiene que desaparecer, porque la humanidad de nuevo se va a conectar con la sabiduría cósmica, con los, pongámosle ya, los guías extraterrestres que somos nosotros mismos también en otra derivada, en otro universo, ya. Y de nuevo va a venir una construcción, una arquitectura, una forma de alimentación, de educación, todo totalmente en una octava superior. Así que también no hay que tener ningún apego con la situación actual, con la materialidad, con el mundo. No, cero apego. Por ejemplo, hay gente, la crisis educativa, todos sufriendo hoy en los colegios, pero si esa educación ya no sirve, está obsoleta. Lamentable, o sea, afortunadamente y lamentablemente, los padres deberían hacerse cargo de entregarle una buena educación a los hijos, ellos, de alguna manera alternativa. Pero quieren que el colegio vuelva a ser ese colegio antiguo con el profe normalista. No, ya no se puede ir para atrás. Los de ahora también están en decadencia. Hay que crear algo nuevo. La casa se está derrumbando y lamentablemente no se está construyendo hacia futuro de una manera evolutiva. Pero aquí estamos. Ese es el proceso. Ya entonces, para no extendernos tanto, nosotros quedamos acá ya y retomamos este tema o sea, ya casi al final. La humanidad está atravesando un punto de no retorno. Mire, sincrónicamente era lo que estaba hablando. Entonces, todos esos modelos alternativos de volver a la chacrita, de volver a la ruca, a la Pachamama, en el sentido externo, porque sí hay que conectarse con la Pachamama, sí hay que conectarse con la matriz natural, sí hay que conectarse con los elementos de la naturaleza, porque esa es la matriz natural. A eso nosotros vinimos a experimentar la materia de este planeta, la naturaleza, ya adquirir su sabiduría, recibir ese aprendizaje y seguir y después volver y trascender. Lamentablemente se creó una matriz artificial, una matriz de control, una matriz oscura. Esa es la otra matrix, porque toda creación, todo planeta, toda dimensión es una matriz, pero tiene una realidad, tiene una esencia natural, genuina. La tercera dimensión es una matriz, pero genuina, que es como la dimensión más densa. Pero cuando se habla salir de la matriz, hackear a la matriz, estamos hablando de una matriz de control que está en la tercera dimensión y que condiciona la conciencia de las personas. Esa es la matriz que se habla, digamos, en negativo, ¿ya? Ahora tampoco es completamente negativo porque en el plan divino se le permitió
se permitió que ese mal, entre comillas, existiera y tuviera ahí su sentido. El plan divino consistía en que estos seres tuvieran su rango de acción, que existiera la resistencia, que existieran las razas depredadoras, que existiera la tentación, que existiera la posibilidad de caerse, de dormirse, porque si no existe esa posibilidad de la oscuridad, tampoco existe la otra. Tampoco existe la posibilidad de tener conciencia plena, de diferenciar la luz, de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, de entender que todo está unido y es una sola gran realidad. Y tampoco está la posibilidad de después de desconectarse de algo. ¿Cómo voy a empezar a liberarme, a desconectarme, a independizarme si no sé de qué? Tengo que experimentar lo que llamamos mal. ¿Ya? Entonces en el plan divino, aquí, en este tablero de ajedrez, dijeron ya, entre comillas, los malos tienen aquí su lugar, su acción, y los buenos también. Lo que está ocurriendo es que los malos han sido súper inteligentes, han sido súper controladores, no, tampoco han cumplido ciertos pactos, se han hecho muchas negociaciones y pactos y no han cumplido nada. Entonces se mueven con parámetros bastante polarizados. Y eso se tiene que reparar sí o sí. Bueno, dicen que ya se reparó ya, pero que nosotros estamos viviendo todavía un espacio así como del pasado. Nosotros estamos pegados en el pasado. Ya. Entonces aquí dice Andrea Bernadette, no estamos viviendo una crisis, estamos viviendo un salto evolutivo sin precedentes. Bueno, igual se le puede llamar crisis desde un punto de vista, digamos, constructivo. La llamada quinta dimensión no es un lugar físico al que se viaja, sino un estado de conciencia al que se accede. Entonces, hay que tener la capacidad de acceder. ¿Ya? Este proceso implica el colapso de viejos sistemas basados en el miedo y el control. ¿Ya? Eso se simboliza con los cuatro jinetes del apocalipsis. Estos cuatro jinetes son la política, la ciencia, la religión y la economía. Estos cuatro jinetes del apocalipsis, que son los cuatro paradigmas que están fraccionados y que muchas veces no conversan entre ellos, sino que no se entienden, es producto de la edad que estamos viviendo. ¿Ya? Y son en sí mismos, son ciencias del saber, son aspectos esenciales del ser humano, como la política, todos somos políticos, la política es maravillosa, todos somos seres espirituales, aquí eso tiene que ver con la religión, o filósofo, etcétera, todos somos, o sea, la ciencia es la ciencia, el conocimiento, ¿ya? La economía también es trascendental en el humano, pero lamentablemente estos paradigmas, estos cuatro jinetes del apocalipsis, no quiere decir que la ciencia esté trabajando por la ciencia en sí para iluminar el conocimiento de todos los seres, no, sino que se utiliza ya para intereses corporativos y de grupos de interés, grupos de control y también con intereses políticos, económicos y de otro tipo. ¿Para qué decir la religión? Lo mismo, la economía lo mismo, ¿ya? La política, la religión, la economía. Entonces, no quiere decir que estén a favor del ser humano para su evolución, sino que están controlados de manera económica, política, de clanes, de familia, de linaje, y ahí se los dejo. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Desconectarse, emanciparse, ya no creer toda la información y todo lo que viene de estos cuatro jinetes del apocalipsis, sino que uno mismo empezar a estudiar la ciencia, uno mismo ya entender la política de acuerdo a lo esencial, ya estudiar y comprender la espiritualidad más allá de ese control y la economía también. La caída de estructuras que ya no vibran en coherencia con la vida, ya no están en coherencia con el bienestar general. Dios en religiones. Ya, esto también tiene que ver con lo que estábamos hablando de los cuatro jinetes del apocalipsis. Por ejemplo, democracia, capitalismo, socialismo. Estos son parámetros, son paradigmas, matrimonio, amor romántico, tradiciones, conservadurismo, progresismo versus despertar. Todo eso está en disputa y todo eso es una ilusión, es un espejismo. Hay una polaridad, uno tiene que abanderarse con algo, alguien tiene que creer. No, hay que ver la esencia. Estos son solamente formatos que nos condicionan, ¿ya? La política debería ser por el bien superior de todos, debería ser equilibrada y no debería estar atrapada por libros de ideología, sino por un conocimiento real y verdadero. Entonces, esa disputa capitalismo-socialismo ya no corre, ya está muerta. El matrimonio, ¿en qué debería basarse? En la convivencia consciente de los seres. El amor romántico también hay que entender qué es eso. Esos fueron puras creencias que marcaron una época, eso también ya no está superado. El conservadurismo. Hay gente que defiende tradiciones, la familia, la patria, la bandera, pero de repente uno profundiza, escudriña y son puros eslóganes y son puros símbolos que no tienen sustento. El progresismo también, ¿progreso de qué? Si muchas veces es una denigración y una decadencia de una serie de aspectos que sí eran esenciales, y así, y así, y así, y así. Un despertar masivo de conciencia individual y colectiva. Eso es a lo que deberíamos aspirar. Autoconciencia, conocimiento ancestral unido a la ciencia de vanguardia, automaestría. Bueno, eso tiene que ver con los parámetros de Acuario, de quinta dimensión. El conocimiento ancestral se vuelve a recuperar y se une a la ciencia. La ciencia de vanguardia, ¿cuál es? La física cuántica. Y ahí se logra una automaestría. Ciencia y conocimiento espiritual ancestral conforman un nuevo paradigma o se recupera el paradigma que había antiguamente, porque eso ante todo está unido. No es cómodo, no es lineal, pero es inevitable. Claro, este proceso no es cómodo, no está supeditado a la linealidad, ¿ya? Que es para recibir nueva energía e información universal. Y el último mensaje contundente al respecto es, el mensaje central es claro, nadie va a salvar a la humanidad. Cada ser humano es responsable de su propia frecuencia, el cambio empieza adentro. Estamos siendo invitados a elegir si vivir en la vieja energía del conflicto o dar el salto hacia una conciencia superior. La quinta dimensión no es una fantasía mística, es una nueva forma de vivir basada en la verdad, integridad y amor consciente.
Ya voy a dejar de compartir y ahora damos espacio a que hagan algún comentario o pregunta. ¿Tienen algo que les quedó dando vuelta? Yo, Norma. Yo lo que podría aportar, ah, está bien, cedo la palabra. el estado de conciencia que uno va adquiriendo o los cambios que uno tiene que hacer, toda la forma negativa de pensamiento, sentimiento, palabra, acción, es lo que a uno le va favoreciendo si hace esos grandes cambios para dar ese paso cuántico que dices tú. Sí, absolutamente. Absolutamente. Todo es material para ese cambio, lo negativo como lo positivo. Porque mira, la conciencia y el autodesarrollo necesita de las polaridades, se puede decir, pero para después trascenderlas. Porque si estamos pegados que esto es malo, que esto es bueno, no, porque todo conspira para ese salto evolutivo. Cuando solamente tenemos algo bueno, muy bueno, nos quedamos dormidos en una zona de confort y no nos desarrollamos para nada. Aquí venimos a un proceso, un experimento que necesita momentos de paz, de armonía, se puede decir, y momentos de adversidad. Necesitamos de los dos. Incluso los grandes seres se dice que vivieron momentos de mucha adversidad, mucha adversidad. Sin esos momentos no habrían llegado a ser lo que son, lo que fue, lo que llegaron a ser. Así que todo sirve. O sea, si uno identifica tengo trauma, tengo heridas, tengo miedos, tengo apegos que me condicionan, tengo vicios, ya, bueno, todo eso sirve para procesarlo. Es como la alquimia es un laboratorio y ese laboratorio, las bases de la alquimia es lo denso, el plomo, ya es ahí donde existe el material para la cocción, ¿ya? Y después eso se transforma, se sublima y después eso es sutil y luz. Ya así que todo, miren, nuestra vida es, o sea, nuestro destino, dónde nacimos, a quién conocimos, con quién nos casamos, todo eso es un diseño perfecto. Eso, no hay error ahí. Eso fue de diseño. Las condiciones que a cada uno le tocó. Entonces también uno saca nada con quejarse, sino que ese es el material para producir esta evolución. Es Ahora, verdad, eso ¿cómo? que Gracias. dicen también, perdón, dicen que incluso uno pacta antes de bajar. Sí, Sí, ahora mira, no sé si niveles del ego como los que estamos aquí ahora procesando esto son los que pactan. Los que pactan son otros niveles de nosotros. claro, 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 exacto. Y mientras más un ser se autorrealiza, el pacto es más consciente y se tiene más poder de elegir porque ya se ha liberado de los condicionamientos de este plan divino. Por eso se dice que la persona que despierta a un nivel muy grande, que logra un desarrollo de su ser, una autorrealización, después puede decir, no pacto nada y no me reencarno más acá.
No, yo elijo otra misión. Claro. No están condicionados, ya son más independientes, tienen más autonomía, tienen más poder, pero mientras ese ser no está tan autoconsciente y no está tan autorrealizado, claro que está condicionado a la reencarnación, está condicionado a repetir una serie de experiencias que a lo mejor ya podría haberlas trascendido hace tiempo. Existen los programadores, existen los controladores, existen los vigilantes, existen los arcontes, existe todo eso que en cierto modo tienen su misión, tienen su rango de acción, sí, pero mientras uno se va autorrealizando, ellos ya no tienen ese poder y no tienen esa capacidad de condicionar las elecciones del ser. Eso es liberación, eso es trascendencia, eso es elevación, ¿ya? Vale. Yo siempre le recomiendo ver esa película de Truman Show. Ahí la Es muy persona, buena. ya la persona condicionada, le pusieron Claro. ese escenario ficticio, estaba dentro de una Matrix, habían seres que tenían la misión ahí de condicionar su vida, conducirla, hasta que la persona despertó y se liberó. Y eligió Claro. otro plan, otra película, Los Vigilantes del Destino. Entonces, hay seres que están ahí y que no hacen elegir esto, ándate por aquí, no tenle miedo a esto, ya. Sí hay seres que están ahí conduciéndonos y controlándonos, sí. Pero si nosotros empezamos a despertar conciencia, empezamos a independizarnos, ya desenchufarnos y a tener una actitud de... Es que había una frase que era la no... Pucha, no me acuerdo muy bien ahora. Que hay de un video muy bueno. Que ya, Esa serie 1899 también es así, ¿ah? ahora me acordé. La no conformidad con el sistema. Claro. Uno tiene que tener una actitud, si es que realmente quiere trascender, si no, uno es libre, tiene libre albedrío, si se quiere quedar en las condiciones actuales, cada uno elige. Pero uno tiene que cultivar la no conformidad con el sistema. Y Exacto. obviamente que el sistema tiene una cara externa, podríamos decir, y una cara interna. Estamos condicionados por muchos factores internos, creencias, miedos, personalidad que se creó cuando éramos niños, educación, ya estamos condicionados por ese sistema. Y externamente, ¿para qué decir? Entonces, la no conformidad, ¿me conformo con eso? No. Y ahí tengo que empezar a desinstalar. Acuérdense de la película Matrix que las personas cuando se liberaban de la Matrix los desconectaban de puros enchufes que tenían aquí en la espalda. Y eso también no es tan ciencia ficción porque ahí están los chakras. Y a nosotros nos controlan a través de los chakras. Nuestros chakras tienen una manguera ahí para alimentar a otros seres y esa energía ya hace funcionar los planetas de estos seres, la vida de estos seres, la energía de estos seres. Por eso, si yo quiero que los chakras trabajen para alimentar mi propio ser, mi propia alma, tengo que sacar ese cordón, ¿ya? Porque claro, el chakra
si estoy muy depresivo, si soy negativo, si no tengo ánimo, si estoy enfermo, bueno, el chakra que está puesto ahí para que yo sea sano, tenga vitalidad, tenga energía, tenga voluntad, está drenando esa energía para otra parte. Y me la está quitando a mi ser vital, a mi ser energético. En la parte sexual también. Si una persona es súper promiscua y tiene una vida así bastante desenfrenada sexualmente, ese chakra, que es una energía para crear, ya la está drenando para otra parte. Pero no se pierde, alguien se alimenta de eso. Las emociones negativas, densas, el chakra de el plexo solar, que es el chakra fundamental para co-crear estados de plenitud, que tiene que ver con el éxito, que tiene que ver con la abundancia y todo eso. Y así, y así, y así, y así. Entonces, esa película Matrix, cuando los desconectaban y los seres se liberaban y pasaban a otro plano del mundo real, eso tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Por eso esas películas, entendiéndolas bien en su contenido profundo, nos dan una muy buena información al respecto. ¿Alguien más quiere comentar? Eduardo, hay otro Eduardo. Ay, se fue el Eduardo del Río Negro. O si no, lo dejamos hasta acá, po. Y Angie, tú no quieres decir nada. Que lo que pasa es que a mí me hace hacer metaanálisis, ni siquiera análisis, todo el rato esto y sería como hablar de mí. Y no quiero hablar de mí, pues no se trata de eso. Todos estamos pensando en nosotros. Y la verdad, todo el rato yo hago este metaanálisis sobre cosas que ya antes analicé de mí y me hacen cuestionarme de nuevo si eso que analicé en realidad era lo que pensé. Y así voy siempre en eso, en esa rueda como que pisa una Claro. verdad y después pisa la otra. La verdad yo en estos casos prefiero así como quedarme escuchando y muchas cosas me dan vuelta por la cabeza. Así como tener algo como para preguntar, no, sino que más que nada así como Mm, para seguir pensando. Yo creo que estos temas dan como para seguir autopensándose más que nada, porque yo que tengo que pensar en si mi vecino está logrando saltar a la quinta dimensión o si está pudiendo evolucionar. Yo estoy tratando de hacer la mía y a duras penas, entonces eso es lo que me hace pensar, es como esto de que no pueda ser lineal la frustración que resulta de que uno a veces de paso adelante y después de a cinco atrás, son como un millón de cosas que me explota la cabeza, además que yo soy TDAH, entonces yo no voy a poder dormir. Por eso no me meto mucho a estas reuniones en ciertas horas. Yo tengo horarios para meterme temas importantes en la cabeza, porque si no, no duermo. Y mm, eso, pues, yo creo que estamos todos en la misma. Todos estamos autoanalizándonos y votando verdades que creíamos que ya teníamos eh, concretas, las creíamos, pero totalmente verdades, y no, pues resulta que todo el tiempo volvemos a darnos cuenta que no, pues, era otra mentira del sistema, del ego, de los miedos, de las frustraciones, y ahí hay que dar de nuevo 5 pasos adelante, ojalá 6. Entonces, eso es lo que me pasa, por eso no, generalmente yo no me comunico sí, mucho son en las temas, reuniones. sí, son temas que todos lo estamos en un proceso y reproceso. Todos. Aprendiendo, desaprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos, puliendo los antiguos, desechando ciertas cosas que teníamos también anteriormente. Todos estamos en eso. Mm. Algunos somos quizás muy autocríticos. Creo que soy demasiado como exigente en ese aspecto, entonces como que eso me... A veces incluso como que prefiero como desertar un poco de cuando veo que hay muchas cosas como que no estoy encajando bien y puede salir, por ejemplo, mi ego a hablar, prefiero decir Claro. no. A ver, voy a revisarme bien.
quizás cuando era más chica no importaba, salía el ego ahí grandilocuente, a, qué sé yo, a saber lo que sabía y lo que no sabía también, pero ya a esta altura de mi vida yo intento detener cualquier expresión de un ego que en realidad está hablando desde ahí, pues yo quiero hablar desde mí y tal vez todavía no estoy preparada para eso. Eso. Eduardo Solís, ¿quieres decir algo? Tu micrófono. Yo estoy escuchando nomás lo que dicen ustedes, lo que opinan, porque estoy todavía me pasé como dos o tres clases que no las vi, entonces quiero después retomar eso, verlo y de qué se trata. Sí, pero es muy interesante todo lo que dicen, me De la gusta mucho. transición Sí, etaria entiendo, de entiendo conciencia de varias tercera cosas. dimensión a quinta. Sí, entiendo hartas cosas, pero a veces se me complica un poco expresarlo, pero lo entiendo. Claro. Sí. Miren, incluso hay como una especie de así como, no le quiero decir meme, porque de dichos como populares al respecto dentro de estos ámbitos que a veces dicen, ah, ese todavía, ese está en la 3D, ah, eso es 3D, así como, por ejemplo, cuando una persona está haciendo algo, le cuentan a uno o hay un chisme y dicen, ah, ese todavía está en la 3D, eso es 3D, pero suena muy superficial y jocoso, pero ahí hay algo po, que en estos ámbitos también se presta como para el chiste, para el humor, decir, eso es 3D, eso es quinta D. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, po, hay un altercado con alguien en la vía pública y se agarran a combo y toda la cuestión. Ah, eso es 3D. Eso están en la tercera dimensión. Escucha Cosas así. reggaetón. Pero te refieres así como una persona que se está mirando como que ya se superó y lo está mirando a los demás para Y, o abajo. sea, que estoy hablando de que se presta para un humor Ah, sí, pues, pero también tonto. para el engaño, esa espiritualidad falsa donde ya creemos que ya estamos listos y estamos al otro lado. Ay, tú allá y yo acá, eso yo creo que se ve harto también. Es Por eso que, no es me que, gustaría caer en eso. es que ¿Entiendes? cuando, sí, pues la idea es que de repente uno vaya como entendiendo cada vez más como de qué se trata esa nueva conciencia o ese estado de conciencia con ciertos parámetros, ya que uno los vaya identificando. Entonces de repente uno se puede ver y observar que de nuevo se conectó con algo que era como un patrón que a lo mejor ya lo había trabajado o de repente ya hace mucho tiempo que no caí y de repente se ve en la misma y dice, oye, como que volví. No sé, pues volví a la 3D. Así. Ay, ahí te entendí. Ahí te entendí. Tengo un problema Mira, con los memes y yo me he puesto un montón a entenderlo. Si no me río, todos se ríen en mi casa con un meme y yo no lo entiendo. mira, Así quiero que decir ahora lo algo. entendí. Sí, Mira, quiero decir algo. A mí me pasa que, por ejemplo, si estoy aquí a veces una semana, 2 semanas dentro de la casa, al tiro mis vecinos empiezan a decir, oye, ¿qué haces tanto dentro de la casa? Ya, salgo, voy a ver a mi hermano y ahí vuelvo a caer ahí en comentarios de qué está pasando, porque todos los comentarios son relacionados con la guerra, la política, que caspa allá, caspa acá, que subió la encina, allá, todo eso. eso es 3D. Es que Claro, y no es entonces, sin 3D, querer, no es 3D sin que querer tú tienes que tengas hablar. una opinión y estés informado, es como en qué estado mental cae uno. Por ejemplo, si uno se pone a pelear, a discutir con un familiar, a Exactamente. dividirse, ya, ahí uno dice, pucha, caí en el parámetro de separación, de polaridad, de odiosidad, de confrontación. Eso es como, podríamos así superficialmente decir, pucha, de nuevo caí en la 3D. Así Pero, como, pero si uno dice otra cosa, si yo digo, por ejemplo, sí, sí, está bien, sí,
y sí, sí, eso. Ese sí está bien para él. Yo me quedo callado porque no opino, porque si no voy a caer de nuevo en eso. Oye, pero es que eso es muy interesante porque aquí todo es relativo y no tiene que ver con la forma, tiene que ver con el contenido. Porque si yo puedo de repente decir y dar toda mi opinión ¿Ya? libremente, y no quiere decir que estoy generando odiosidad ni no, no estoy dando mi opinión libre. Y si alguien se quiere enojar, ya es su problema. Uno tiene libertad también, de repente uno puede tener la libertad de hablar todas sus opiniones, no estando enganchado, sin el ánimo de pelear, Claro, o sea, doy mi opinión porque soy libre. O si quiero también, no doy ninguna opinión porque no quiero producir eso en nadie ni en mí mismo. Uno tiene la libertad a veces sí, de hacer una cosa o la otra, no importa. Yo a veces ya. me doy la libertad de dar toda una opinión y escribo y todo. ¿Y qué? En mi opinión, yo me hago cargo de ella. Si hay reacciones después, es su problema. Ahora, Oye, si yo quiero producir esa reacción, ahí es mi problema. Esa es Miguel, otra ahí cosa. hay como que yo coincido con Eduardo porque no todos estamos tan avanzados y yo me apasiono mucho y muy fácil. Ya no Claro. tanto como antes, ya no tanto como antes, ¿cómo sería antes? Yo iba contra el mundo. Después me di cuenta que tenía que no ir contra mí, pero que quizá el problema era yo. Y ahí me detuve y me alejo del mundo. Pero aún me pasa, pues yo todavía estoy en ese límite donde si me calienta una conversación, Claro, po, ya me disparé, así, ya me es perdí, que me perdieron. esa es la esencia. Si tú te calienta la conversación, ahí uno, Ahí miren, tiene que frenar. el juego y el estado de conciencia tiene que ver mucho con las emociones. No con lo que se opine, con lo que se Ujú, hable, con la emoción que se con lo gatilla. que te toca. Ujú. Sí, ahí está la energía, ahí está la vibración. Ahí Pero tú, uno se puede frenar. Uno tiene que frenarse solo. Sí. Ahí. No seguir con la emoción. Porque si no te calienta y ya al rato estáis peleando o discutiendo. Sí, ya te volviste, ya volviste a la 3D, como decían. claro, pero Ay, otra vez aquí. Esa es la claro, Claro. lucha interna que ese, uno tiene Sí, de pues la no lucha. caer en el juego de los demás. De los demás. ¿Sí? Claro. ahora ese freno se llama no identificarse, no se llama represión, porque Ya. si tú estás quemado con algo, estás súper identificado con algo y tú no quieres producir estragos y tú te frenas como represión, lo único que haces es tirar esa energía hacia adentro. Mm, Lo único que hace es negarla y eso no quiere decir que desapareció. La Ya. verdadera transmutación o canalización de la energía es que tú no te identifiques de verdad. Pero igual Ah, que para no. poder no identificarse hay que primero identificar lo que nos está pasando. Pues y cuando uno Claro, vive de esa forma acelerada, si no claro, se Sí. abstrae un poco, si no hace la del ermitaño, así como con referencia incluso a la carta del tarot, si no hace la del ermitaño un rato, no siempre, no Claro. va a poder mirarse para adentro para ver por qué esas cosas le tocaron algo. Entonces yo creo que sí, Exacto. pues igual claro. está bien no reprimirse para siempre. No es la idea Es reprimirse que, porque estamos tipo, claros que eso después explota. es Sin que, reprimirse. es que hay varios estados. Yo creo, yo Hay creo que la hay un pregunta estado sería, hay un estado del jugador cuando está entrenando, por ejemplo, cuando tú estás en soledad, reflexionando, meditando, tú estás como entrenando. Y después tú salís a la cancha. Exacto, así lo veo, sí. Y en la relación y la interacción en la cancha. Y ahí Donde- se juega tu conciencia, se juega tu energía, se juega todo, pero principalmente con la emoción. Porque tú mm, puedes, mira, en el mundo mental cada uno puede tener la opinión que quiera, pero el juego tiene que ver con las emociones que uno genera y ahí, en el fondo, el juego es emocional. Cuando tú no generas ninguna emoción, por ejemplo, yo tengo un vecino donde le voy a comprar todos los días en la mañana, le compro cualquier cosa, pero si yo no genero nada, él me vende y yo me vengo. Pero si yo hablo cualquier cosa, ahí se genera una emoción y empezamos a hablar de todo lo que hablan todos los días, nomás. Claro.
Y si tú generas emociones de amabilidad, de fraternidad, de Él también, alegría, él también hace lo mismo, eso es superior. claro. Si yo, claro, si yo hablo de lo contrario, él también habla de lo mismo. O sea, tú tienes el poder sobre él. No, no sé, Él pero reacciona, po. yo trato de no hablar de esas cosas para no generar eso, pero las personas igual con cualquier cosa hablan todos los días de lo mismo. Pero Oye, uno no tiene que, como dices tú, tiene que aislarse tanto. O sea, igual tienes que salir a la calle, igual tienes que hacer tus cosas. En cualquier nada, alguien desconocido te dice, mire, oye, ¿cómo está la situación? Subió la benzina, aquí, allá, todo eso. sí, pues. Entonces, estas situaciones que se toman de una manera así como superficial y jocosa sí sirven para entender muchas veces ese examen de conciencia que uno está haciendo a sí mismo cuando ya tiene estos conocimientos como más internalizados, porque yo entiendo que la mayoría de las personas no están ni enterados de que estamos en una transición planetaria de conciencia, no tienen ni idea, pero uno No, sí. pero tampoco le puedes decirlo, no, tampoco tú le puedes transmitir eso porque va a decir este bueno está hablando en alemán o en inglés, no sé en qué idioma. Claro. Pero sí me Pero puede repetir mira, la pregunta. sigamos con los ejemplos ya. Antes uno se juntaba con un grupo de amigos, ya X, y se bebía bastante alcohol. Claro. Y se caía en un tipo de conversaciones X, y entonces de repente uno dice, oye, yo ya hace tiempo eso ya no engancho con eso, no vibro, ya estoy como, ya he como depurado eso, ese como esos estados como que han desaparecido. Sí, Ya, oye, por añadidura, de una manera así bien fluida. Pero si de repente uno, imagínense que uno como que por una situación X vuelve como que se ve como que en eso mismo. Y ahí viene una reflexión, oye, como que de nuevo, y viene, y cuando realmente uno ya como que ha internalizado otros estados vibratorios, sí, eso es verdad. viene un malestar y se dice, pucha, no me siento bien como de nuevo, como en esta rutina. Y No, así ahí tienes que decirlo. uno lo puede No, no, extrapolar a millones de otros ejemplos, muchos otros Las ejemplos. parejas también, pues las parejas pasa lo mismo. pasa lo mismo, claro. Claro. Ya no vas a volver a caer en una pareja, en una relación como la tenías antes. Jamás. No. Oye, Lorena, parece que siempre te vas a meter cuando ya estemos terminando, porque pero ve las clases grabadas. Sí, profesor, pero yo cumplo. Buenas tardes a todos. Sí, Bueno, que tengo constelaciones para que sepan mis compañeros. Estoy en clase, ya estoy comprometida desde marzo y hoy día hablamos del niño interior. Sí, ya aprendí hartas cositas. Pero sí, la voy a ver diferida y no sé qué puedo aportar. No aportes nada porque No- tienes que estar igual que yo. Sí, pues. Pero lo que pensé enganchar es como, claro, las cosas como cuando uno ya ve la perspectiva de la vida como en otro plano, no estoy diciendo que uno sea superior, para nada, pero tenemos un nivel de conciencia que no todas las personas tienen, desde la humildad siempre. Claro, uno de repente hay cosas mundanas, por decirlo así, como uno hace como un flashback y retrocede y uno dice, oh, sí, no sé, pues, yo no bebo hace años y no fumo hace años, nunca más volví a fumar, pero la semana pasada vino una amiga y hace como 2 años que no me tomaba una michelada. Y dije, oh, es como, Qué rica es, dijiste. rica, sí, sí, estaba buena. Pero claro, son como, uno no puede decir, no, de esa agua no beberé, pero es que mira, vivo la cuando, un- tierra. cuando uno deja de tomarse una cerveza, deja de tomar, o no se fuma ni un tabaco, cuando lo hace por dogma, porque esos
no va con la espiritualidad, eso no sirve de nada. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces uno hace transacciones, ¿ya? Imagínate Ya. que antiguamente en la alquimia, los alquimistas, estos maestros de la medicina, incluso hay una enseñanza que son bien variadas, hay de todos. Incluso no me acuerdo quién, uno de estos maestros, bueno, se llamaban maestros antiguamente a casi todos estos seres, decía que para mantenerse sano sí había que tener un grado de ingerir alguna toxicidad. Incluso Mm, adquiriendo cierta toxicidad, tú fortaleces tu sistema. ¿En serio, Y Ah, profesor? ya, y en el fondo cuando está también, bien nomás, pues, cuando esa está tox- bien, cuando esa pero toxicidad, vamos a tomar una chelita. no, Obvio. pues es que yo no lo estoy hablando como dogma, lo estoy hablando como un mecanismo consciente y que cada uno lo Ya, tiene que administrar. Incluso Sí, sí. mira, en la Hay que alquimia, tratar de no ser Chernobyl, sí, pues. De no volverse Sí. Chernobyl. Y ahí está todo bien. incluso yo Hay te que puedo decir degustar. algo, yo te puedo decir algo. A veces hay personas que quedan con una indigestión, le duele la cabeza por una serie de circunstancias. Y esa misma persona fue a una fiesta, se tomó tres piscolas, estaban fumando por ahí, por allá, bailó, se rió, lo pasó bien y en la mañana se levantó como lechuga, con energía Mm, y todo. ¿Qué pasó ahí? Si tomó, a lo mejor inhaló cigarro. ¿Qué pasó ahí? mm, Ahí hubo una energía superior, hubo una energía que sublimó eso, porque lo pasó súper bien, se Claro. alegró, bailó, el baile te hace liberar mucha energía. liberar. Entonces, muchas veces dicen, oye, si yo en el fondo fui a una fiesta, pero ahora me levanté como tuna, con energía alegre. Entonces, aquí todo es científico. No hay que guiarse tanto por tantos dogmas, tantas creencias de lo que es y no es algo. Es como lo correcto y lo incorrecto que uno Claro. puede pensar. Mm, Es como lo que sí, en pasa con realidad. estos, con estos tipos como Charlie García, por ejemplo, que todavía están vivos, ¿cachai? O Mm, Ozzy Osbourne, que decían, ¿cómo es posible que esté vivo? Claro, porque el Ozzy Osbourne seguramente, según los naturópatas, porque hay una escuela naturópata que es bastante dogmática y yo de repente he discutido con naturópatas, que ellos hablan de una causa de efecto 100% entre lo que es la alimentación y tu estado de mm, salud. Ya, y los que claro. son, los que entienden biodescodificación y sanación cuántica, tienen otra información ahí mezclada. Mm, ah, sí, Obviamente que la alimentación orgánica es una base y afecta un rango. Y si la persona mm, tiene un tipo de alimentación muy tóxica, te vas a enfermar. claro. Pero es Bueno, el único condicionante de la salud, no. mm, Eso el Ozzy Osbourne, por ejemplo, le analizaban su intestino y a pesar de que era súper alcohólico y todo, no estaba deteriorado el intestino. Él le vino un Parkinson. Claro. ¿Ya? Ese Parkinson a lo mejor viene de otra causa. claro. Pero el naturópata dice, si tú tomas alcohol en gran cantidad, X, obviamente que te vas a enfermar de esto. Entonces, Pero Pero una vamos a ver de qué se iba a enfermar Ozzy Osbourne si le hizo a todo, po. A todo era como a tirarle un pero dardo. yo estoy un- hablando que hay unas disciplinas que es como que causa y efecto. Por ejemplo, si una persona fuma mucho, fuma cajetilla, obviamente que se va a enfermar de los pulmones. Bueno, Oye, hay Pero gente que no se muere, llega hasta viejo y hay, fuma, y mi suegra es así, ya, fuma hay y no casos tiene que no nada, ocurre. aparte de del sarro de los Ya, por dientes. eso te digo. Si no Sí, pues no, ocurre, sí, sí pasa. si aló. no ocurre una excepción a la regla, y Sí, esa excepción a la regla eh, da un precedente.
Es que no todo es causa-efecto orgánico, químico, no, hay otras leyes. Es la Son dualidad, predecibles. profe. ¿Cómo? Es como la dualidad. Es que mira, este es un tema, Esa, igual lo hemos mm, tratado, mm, igual ya, cuando se hacen campañas a nivel nacional o campañas masivas contra una enfermedad o por la vida sana, ujú, proliferan enfermedades, se desatan más enfermedades, ujú, porque ahí tú estás en la polaridad. Cuando tú estás atacando a algo y estás entregando la información de que esto te va a enfermar, de que esto es malo, tú le das más fuerza a ese polo. Claro. claro. Hay más Entonces, Igual cuando, mente ¿por qué pensando el en lo mismo. cigarro es tan dañino? Porque ya Mm, nosotros en nuestra mente está enquistado que eso te vaya a enfermar. Y obviamente uno tiene que ser responsable de que, claro, yo recibí desde chico esa información, así que no voy a fumar porque, pucha, yo tengo una creencia inquistada muy fuerte de que eso me va a hacer mal. sí, ¿Ya? Y mm. tampoco estamos diciendo aquí que fumen, no. Estamos aquí examinando científicamente ciertas variables que van más allá de esta rigidez en ciertas disciplinas. Mire, que ella, como dice, yo escuchaba a Enrique Corbera, que es un referente del curso de milagro, que es muy metafísico, ya que él enseña neuroemoción. A mí me gusta esa disciplina. Y él decía, bueno, sabes que si no podéis dejar el cigarro, fúmate el cigarro, pero sin culpa. Mm. Esa es la última, la última, el último que trabajo que tú le recurso. puedes hacer a una persona que ya no hizo todo y no pudo. Ya, por último, ese no puede ser así. es tu último recurso, porque esa no culpa te va a mantener en un estado de salud ya, pero aquí no estamos siendo irresponsables para decir que para qué nos Mm, vamos a meter eso no pudiendo eh, no hacerlo, pues mejor no depender de nada, claro. ser más libre, ser más autónomo. Ujú. Pero yo les digo, yo de repente, oye, me voy a juntar con unos amigos, lo vamos a pasar bien, le vamos a echar la talla, van a sacar una botella de vino. Me tomo vino, po. ¿Qué, qué tan? Mm. Me voy a ir, me voy a Sí, ir al infierno. el problema de los Es muy consumos distinto en si todos los realidad, días me tomo la media sí, botella de vino. es el Claro, problema, o sea, en realidad el problema se genera cuando ya no lo hago para disfrutar y no lo estoy disfrutando, sino que se Claro, apoderó de mí. El asunto está disfrutando de mí, me está claro, Sí, absorbiendo a exacto. mí. Ahí es cuando se la- da vuelta y uno también a veces las personas no se dan cuenta a tiempo de cuando ya dejaron de disfrutarlo y lo están haciendo porque en realidad lo necesitan. Claro, los condicionamientos tienen que ver con ese estado de conciencia inferior, no las elecciones. Porque tú a veces puedes elegir algo, hacer algo y después pueden pasar 2 años que no lo haces por elección. Es estar condicionado. Y de repente yo me observo mis condicionantes porque todos tenemos. O sea, yo me tomo un café en la mañana siempre y estoy condicionado. Ahora yo sé y lo hago a conciencia, pero yo sé como que el cuerpo me pide el cafecito. Ahora, como no ah, es nada grave, lo tomo en ayuna, cero rollo, pero soy consciente de que el cuerpo tiene ese patrón. Me pide el café, cuando entra en la sangre te pide, no antes. No, antes, porque ya está, eso ya las células ya están acostumbradas al café, po. Y las El células, claro, cerebro ya se acostumbró al claro. estímulo externo y sí, ya no lo crea por sí mismo. Mm. Entonces lo va a no, empezar a pedir desde afuera, dénmelo, dénmelo, porque ya yo no soy capaz de generarlo. Y ahí está el problema. Ya no podemos generar el placer que sea, ya no lo podemos Claro, generar. el problema es cuando son condicionantes bastante tóxicos o densos. Porque si estoy acostumbrado a tomarme mi limonada y todo, bueno, da lo mismo. Ya, entonces, no, además déjame- que cuando te cuestionas todo lo que te hace mal, la vida se hace insufrible también, pues y ahí yo creo que es peor, pues.
claro. Porque al final, por tratar de purificar todo, al final termináis en un extremo que nada, que va a ser súper infeliz, creo yo. No lo veo Es recomendable un en realidad. proceso, Claro, Mm, claro. es un proceso. Pero Proceso de miren, voluntad y renuncia. mm, sí, sí, igual tiene que ver con, si yo estoy súper condicionado, yo tengo un vicio y yo sufro estados de culpa y de vergüenza constante que me bajan y me desconecta totalmente de ya, pongámoslo bien místico, de mi ser de luz. Obviamente que tengo que empezar a hacer un trabajo ahí, po. Y la mm, renuncia consciente, sí. No renuncia por pura represión, no, conscientemente. Me empiezo a alejar. Entonces, yo eso, sí tiene que ver con los hábitos, sí. Tiene que ver con la rutina, con la zona de confort, con los hábitos, sí. Pero aquí estamos hablando, nos fuimos harto en la parte como orgánica, pero bueno, organismo es todo, pero ahí están cosas emocionales. mm, Oye, los apegos. mm, Los apegos llamados amor. mm, Claro. Por ejemplo, el amor de madre. Tan Apego. exaltado, tan glorificado. Si uno examina, oye, ¿esto es apego o es amor consciente? Porque claro, o sea, todos los mamíferos tienen un apego a la cría, pero ujú, eso es un ciclo. Incluso, y como los animales salvajes, por ejemplo, están en armonía con los ciclos, viven esos ciclos y después viene otro ciclo, pero al ser humano ese ciclo lo eterniza y ahí ya no es un ciclo natural, sino que se transforma en otra cosa, mm, se transforma en un apego psicológico. O sea, y de repente se dice, sí. Es que somos madres toda la vida, sí, pero la madre tiene que ir cambiando su conciencia de acuerdo al crecimiento de los hijos. La madre de cuando los hijos tenían 10 años es distinta a la madre cuando tienen 40, pero a veces la psicología se queda como en esa época. Mm, Es que a Entonces, veces el amor de madre confunde el amor con educación y formación. claro, por eso que en estos círculos de autodesarrollo se habla de amor consciente. Por eso es inevitable hablar el lenguaje en dualidad. Está el amor consciente y está el amor mundano, el amor que fue transmitido culturalmente. Y las personas que de repente tienen amor consciente hacen acciones que pueden ser consideradas por algunos seres como déspota o psicopática. Porque una persona que a veces tiene un amor consciente puede ejercer en algún momento dado un desapego radical. Y para muchas personas eso no lo van a entender. Van a decir, oye, este no quiere a nadie, no ama a nadie, dejó ata-". Pero a lo mejor sí es un amor consciente. Por eso que los maestros a veces no son comprendidos. ¿Ya? Porque sí, a veces el amor consciente se hace hacer acciones que no son entendidas, tan más allá del bien y del mal y de la cultura, de la tradición. ¿Ya? Hay madres que sufren eternamente, se enferman y terminan trágicamente porque sus hijos son drogadictos y ellas en un momento dado le roban todo, en un momento dados, ellas como no tienen, pongamos entre comillas, ese amor consciente, no son capaces de procurar y salvaguardar su amor propio, que es la esencia, ujú, entonces padecen y las dos personas se van a un abismo en vez de decir ya, amor consciente, ya, corto, me desapego de esta situación
Yo ya di todo lo que podía, ni siquiera me castigo, ni me culpo. Di todo lo que tenía que dar a mi nivel, no podía más, pero tampoco me puedo ir a la porquería por hijos que tomaron otras decisiones, que ya son grandes, ya. Entonces, esos dramas se ven. Entonces, el amor consciente es difícil de tener un entendimiento. También hay otro, ya para terminar ahora, hay otro cuadro, amor consciente, que uno tiene una pareja, es feliz y de repente entra y lo ve acostado con otra persona. Ahí viene un drama que puede durar años. Y en este juego de la vida, como la emoción es el material ya magnético que está jugando, el alma ahí, en la emoción, ese juego puede durar, ese proceso, ese evento puede durar 10 años, o 20 años, o hasta la muerte. La gente ¿Cuál puede, proceso? la gente puede crear un complejo que no se soluciona nunca. Es que las personas sufren el tiempo que ¿Ya? quieren sufrir. Mm, Ya, entonces, el amor, mire, había una persona que decía, hagamos una caricatura del amor consciente. Oh, ya, ¿te gusta otra persona? Bueno, tú eres libre, te respeto. Llegamos hasta acá, se cierra un ciclo. Gracias, gracias, gracias. ¿Necesitas dinero para cambiarte de casa? Yo te presto dinero para que te vayas con la persona que te hace feliz. Ese era como una caricatura que una vez en una conferencia una persona hizo, pero que parece ridículo y chistoso porque nadie va a responder así, pero es un extremo del amor consciente, mm. Pero es un juego, ¿no? como un juego. Debería ser Todo, todo, así, ¿o no? sí, pues, todos estamos Debería así ser así. es un juego de la vida, Bueno, si tú lo pero, sientes así, feliz, po. pero no todos reaccionan así, pues. No, si No lo vamos a... no todos vamos a Claro, reaccionar así, la mayoría no, pero es una caricatura del amor consciente que lo Es entiende, verdad. comprende, respeta, suelta. Mm. sí, El desapego, pero heavy, sí. por decirlo. Sí. Además que Mm. si tú estás con una persona y no es para hacerla feliz y es feliz con otro, ¿qué hace la conciencia? Dice, bueno, yo no soy ¿No? feliz con ella y ella tampoco es feliz conmigo. El amor Liberal. consciente, o sea, el más grande acto de amor es Dejar ir, cerrar ¿no? el Conocer, ciclo en armonía. Por eso Claro. estamos hablando nosotros aquí teóricamente, pero sí tiene que ver con eso. El amor consciente va más allá de estos esquemas que tenemos, del dolor, del Mm. sufrimiento, por el porque hay amor, mucho ego, sufre uno. y me suicido y todo eso. Mm. Es Sí. porque habrá mucho ego cuando duele eso, la Sí, traición. sí, lo vamos a dejar Duele hasta acá cuando... porque lo vamos a dejar hasta acá porque sí, el ego son creencias y sí, y administra mal eso, ese instinto lo administra pésimo. Bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bien, gracias a ti. Todo bien. Muchas Gracias, que estén gracias. bien. Buenas noches. Chao, A todos. Gracias. Chao. Chao. chao, chao.